necesitas además personas que son capaces de canalizar ese malestar obrero, ¿no? Claro, Ese malestar proletario del cual hablaba Karl Marx, sí. a través del marxismo, de las ideas procedentes de Marx y Engels, que Ujú, se canalizan en la sociedad, ¿no? ujú. Y que personas como Lenin son capaces de llevar a una revolución, Sí, ¿no? Eso genera un efecto transformador por una necesidad casi de base, ¿no? Social, de mejorar las condiciones de vida de estos claro. países, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ahí Lenin lo vio muy bien. Es decir, el que promete cuando llega, ¿no? Que son los alemanes los que le permiten, ¿no? Llegar hasta Petrogrado. Lo que promete es tierra, pan y paz. Ujú. ¿No? Y la paz, eso fue fundamental, porque Cosas súper elementales. elementales. Efectivamente, el acuerdo de Brest-Litovsk, no hay Rusia, a cambio de salir de la guerra, ¿no? Pues hay una serie de territorios que renuncia a ellos, ¿no? Ujú. Pero así, con esa paz, que fue momentánea, porque luego vino la guerra civil rusa, que fue tremenda también. Entonces, pero por lo menos permitía a los bolcheviques ir desarrollando esa revolución que ellos tenían en mente, ¿no? De Ujú. algún modo. Entonces sí, se les puso, vamos a decir, bueno, pues la moqueta, ¿no? Perfectamente para el desarrollo de esa revolución por la guerra en sí. Millones de muertos, los rusos ponen muchos muertos, un estado que ya ni existía, el gobierno provisional en la Rusia del 17, ese primer gobierno, cuando ya previamente cae los Romanov. Claro, ese gobierno provisional que es anterior al de Lenin y los bolcheviques no tenía un poder efectivo sobre el país. Gente armada, pululando por ahí. Prácticamente, claro, eso es un problema en el siglo XX. Paramilitares, milicias, gente con armas, el Estado ya no tiene el control efectivo, el monopolio de la violencia para ejercer la violencia y imponer la paz Sí, y el orden. un estado algo todo este contexto. Final de la Primera Guerra Mundial. Tratado de Versalles. Mm, Alsacia y Lorena, esas dos regiones que son limítrofes entre Francia y Alemania, que históricamente han sido reclamadas por ambos países. Bueno, pues Alemania pierde la guerra, Francia se queda con estas regiones, creo que pierde alguna otra más. mm, Sanciones durísimas a nivel económico, casi inasumibles. Una sensación de derrota pero aplastante, ¿no? Y además como de haber hecho el ridículo a nivel histórico, mm. ¿no? Por ese tratado de Versalles es tan duro que genera todos esos efectos en la sociedad alemana que tiene sensación hemos sido derrotados por todos estos y encima nos han humillado, ¿no? Sí. Eso es la causa de lo que va a venir después, es el origen de un cambio bastante importante. Se podía haber resuelto, pero no se resolvió. Y a partir de ahí hablamos de otras guerras que vendrán después, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro, se suele hablar mucho del Tratado de Versalles y es cierto que las condiciones que se imponen a Alemania, esa diktat, ¿no? Que luego, claro, los nazis, cuando antes de llegar al poder, y ya otros grupos, otros grupúsculos también de extrema derecha que estaban, bueno, pues operando, ¿no? Hay que pensar que el partido nazi nace primero de un partido que se llama el Partido Obrero Alemán, que eran cuatro que iban ahí a un bar, se tomaban algo y soltaban cualquier cosa, ¿no? Que ahí Hitler pues era espía en su momento, ¿no? Del ejército y demás, y ahí se integra en esa organización y espía a los que están allí, y luego se convierte en el líder de ese propio partido, ¿no? Si hubieran descubierto que él era un espía, en fin, pero bueno, eso es una historia aparte. Ahí lo que vemos es que, ¿cuál es la inercia? No se ha de algún modo aprendido de lo que fue la Primera Guerra Mundial que, claro, ese fervor patriotero, ¿no? que hay en todos los países en su momento, especialmente en Alemania, la idea de que tras la guerra vamos a conseguir territorios, porque en esa paz será fácil conseguir territorios. Pues esa humillación tiene que ver mucho con una suerte decía Stephen Zweig, como hemos dicho antes al principio del podcast, el nacionalismo, él lo tenía como muy grabado, le habían perseguido los nazis, es lógico, ¿no? El nacionalismo es el problema del siglo Sí. XX en gran parte. Entonces, el hipernacionalismo que ahí emerge, no solo en Alemania, en otros países, en Italia también, tras la Primera Guerra Mundial, aunque se van al bando, son un poco chaqueteros, se pasan es verdad, se pasan del bando de los imperios centrales y pasan al aliado, pero aún así, la victoria es una victoria mutilada, decía Ajá. Mussolini. No hemos conseguido lo suficiente, ¿no? Pues los alemanes, Sí, no es una victoria completa, ¿no? Al final, claro, te vas de los derrotados a los vencedores, pues bueno, pues claro, y encima con
un No poco. es, no es demasiado boyante o atractivo, ¿no? No, claro, y encima si solo recibes cuatro cosas, pues no, no es suficiente. Entonces, esa idea de colonización, o Mm, sea, si Europa en ese momento está colonizando África, Asia y demás, digamos que es el hegemón a nivel mundial, que tras la Primera Guerra Mundial no, es luego ya Estados Unidos. Entonces, esa sensación, ¿no? de inconformismo constante, claro, Alemania tendría razones, lógicamente es a nivel social ya. A nivel sociológico, las clases sociales proletarias empobrecidas ujú, absolutamente, un país endeudado a niveles estratosféricos, una hiperinflación galopante y se pueden contar ahí mil cosas. En clase yo pongo muchas imágenes ahí sobre chavales con carretillos y billetes, ¿no? ujú. Porque irte a comprar el pan tenías que ir casi con un carretillo de billetes, Sí, porque vamos, quemando billetes incluso para calentar la casa, o sea, unas cosas totalmente. O totalmente haciendo. distópicas. Sí, sí, es como, claro, si nos pasara actualmente, 40% de paro creo que Mm, más o menos se acercaba y demás. Es un decir, caos de sociedad, claro. totalmente. O gente, sí. Los chavales, pues jugando con eso, creaban cometas con billetes, ¿sabes? Es decir, que era una cosa muy loca. Entonces, ese hipernacionalismo, más el revanchismo, más el luego alimentar todo eso, ¿no? El Partido Socialdemócrata Alemán llega al poder, tiene que bregar con eso, con la posguerra. Los liberales más conservadores están ahí y demás. Claro, desde otra posición, desde lejos, es decir, desde, desde la alternativa, ¿no? Que al principio era minúscula, ¿no? De esos grupos así protofascistas que estaban ahí emergiendo, ese paramilitarismo, ¿no? El partido nazi tiene sus propios, las SA, todo eso son gente armada, pero gente armada que viene de la guerra, Ujú. veteranos, gente muy brutal. Ya hablaremos quizás de personajes que hay ahí.